Hola, bienvenidas y bienvenidos, queridos estudiantes, a esta cápsula en la cual abordaremos y recordaremos la sesión 1 y 2 del área de lectura y escritura. Quien les habla es la profesora Tiare de la Academia Paz. Entonces, estas dos sesiones se titulan Problemas de la realidad, razones para escribir, ¿ya? Y tiene como subtítulo Reconociendo la escritura y la creatividad. El objetivo de la sesión 1 fue incrementar la creatividad de la escritura por medio de la resolución de problemas, ¿ya? Entonces, la idea de esta sesión es que como estudiantes puedan prepararse con herramientas de inserción a la vida universitaria, ¿ya? Principalmente en nuestra casa de estudios. Para partir tenemos que entender el concepto de escritura, ¿ya? Recuerden que esto lo vimos hace muchas semanas atrás. En el ámbito educativo, la escritura se ha establecido como una asignatura, ¿cierto? A través de la cual se brinda a los estudiantes los elementos gramaticales y las estrategias de composición escrita. Además de que contribuyen a la creación y producción de la subjetividad. Por tanto, es de asumir que más que temáticas o asignaturas, son componentes transversales de cualquier proceso de formación humana. Por otro lado, también es pensada como un instrumento. La escritura es una construcción humana, es un instrumento inventado en los orígenes humanos. Hoy constituye un instrumento cultural que continúa evolucionando o un instrumento tecnológico de acuerdo con la ONG, quien dice que la escritura es la invención tecnológica humana más trascendental que permite el desarrollo material y psicológico. Ya, en este sentido, quiero detenerme en dos definiciones. La primera es de Cassani, quien dice que el concepto de escritura que se abordará en este taller es de un instrumento cognitivo para el aprendizaje, bajo la premisa de que practicar la escritura ayuda a comprender mejor. Y por otro lado, también nos vamos a sujetar a la definición de Cisneros y Vega, la cual dice que la escritura y la lectura son condiciones para mantener las posibilidades individuales de aprendizaje. Ya, por ende, entender la escritura como este proceso y este instrumento de enseñanza y aprendizaje es fundamental para nuestro crecimiento, ¿cierto? Para nuestro proceso de comprensión. Continuando con esta situación, también es necesario recordar la situación comunicativa de la escritura, ¿cierto? Sabemos que el enfoque comunicativo de la lengua se centra en el estudio del desarrollo de procesos y en el conocimiento lingüístico, sociolingüístico, estratégico o discursivo que el hablante pone en juego para producir y comprender discurso adecuado a la situación, ya también al contexto de comunicación y el grado de formalidad. Ya, para ello se debe usar un lenguaje diferente, ¿cierto? En cada contexto. En este sentido, tenemos estos distintos elementos que vamos a determinar, ¿cierto? En primer lugar, tenemos el emisor, quien entrega el mensaje, ¿cierto? Este mensaje puede ser de manera oral o escrita. Este mensaje tiene un propósito, ¿cierto? Tiene un propósito, un objetivo. ¿Ya? ¿Por qué yo quiero comunicarle esto? ¿Por qué quiero enviar este mensaje? Luego tenemos el mensaje, que el mensaje puede ser una idea, un sentimiento, un conocimiento, una actividad, una emoción, etc. El mensaje llega al receptor, que quien recibe el mensaje, pero el mensaje también tiene otros elementos. Por un lado, el mensaje tiene un código, ¿ya? Que son las palabras y signos que forman parte de la lengua. Por otro lado, tenemos el canal, que es el medio por el que transmite el mensaje. Si este es oral, ¿cierto? El canal puede ser, por ejemplo, el teléfono. Si es escrito, el canal podría ser la hoja de papel, un cuaderno, etc. ¿Ya? Entonces, con respecto a esto, hicimos un breve ejercicio, ¿ya? Que fue identificar, ¿cierto?, estos elementos o factores de la comunicación en un texto. ¿Ya? Recuerdo que todas las secciones trabajaron súper bien este ejemplo. ¿Ya? Por un lado tenemos el enunciado,
Ricardo le declaró su amor a Carolina el día lunes 20 de mayo a las 8 de la mañana en la sala de clases. ¿Ya? Acá el emisor del mensaje sería, ¿cierto?, Ricardo. El mensaje sería esta declaración de amor. El receptor sería Carolina, perdón. El contexto, ¿cierto?, sería todo lo que viene después, que fue el día lunes 20 de mayo a las 8 de la mañana en la sala de clases, ¿cierto? ¿Ya? El canal sería entonces aquí la voz, ¿cierto?, de Ricardo, la voz, su garganta, porque a partir de ahí surge el mensaje. Y el código es prácticamente lo que usa para comunicarse. En este caso sería su idioma, el español, ¿cierto? No usa código porque podría ser, por ejemplo, no sé, el código Morse, un emoticón, ¿cierto? Pero no usa ese tipo de código, sino que usa su idioma de español latino o castellano. Por otro lado, también revisamos la creatividad en relación a la escritura, ¿cierto? Hicimos una pequeña actividad donde pensamos quién nos había inspirado, ¿cierto?, a ser creativos, en qué situaciones hemos sido creativos. Ahí salieron muchas ideas que habían sido creativas en el colegio, por ejemplo, en el día del libro. También hubieron personas que nos inspiraron, alguna madre, alguna abuela, etcétera. Y también ahí nos dimos cuenta de que hemos sido muchas veces creativos en distintas situaciones, no solo en el colegio. También frente a eso, revisamos algunos mitos sobre la creatividad, ¿ya? Aquí tomamos un poco algunas ideas que menciona Sir Ken Robinson, que es un doctor de la Universidad de Londres, es educador, escritor y conferencista británico. ¿Ya? Y es muy reconocido en el mundo por ser un experto en la creatividad y en la vinculación de esta capacidad en los procesos de aprendizaje. ¿Ya? Él nos dice en su texto, las escuelas matan la creatividad, que existen algunos mitos, ¿ya? Uno de ellos es, todo el mundo nace con tremendas capacidades creativas. La cuestión está en desarrollarlas, ¿ya? Con respecto a la primera mención que él dice, ¿ya? Es decir, cuando alguien dice, no, solo las personas especiales son creativas, eso es falso, ¿cierto? Todo el mundo nace con distintas capacidades, ¿cierto? Todo el mundo nace de manera diferente, ¿ya? Entonces decir que solo algunos son especiales, eso es un mito. Todos podemos ser creativos, tal vez no un día, no el día de mañana, tal vez un día nos afectan nuestras emociones, nuestros sentimientos, los que estamos pasando en nuestro hogar, en la escuela, y hay que pueden afectar un poquito nuestra creatividad, pero eso no quiere decir que luego, después de 5 horas, no pueda volver a ser creativo. Por otro lado, tenemos un segundo mito, que es creer que las personas o son creativas o no lo son, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que considerar que la creatividad, como el coeficiente intelectual, ¿cierto?, es una especie de rasgo supuestamente fijo y no es así, ¿ya? Como ya mencioné, todos podemos ser creativos y depende también de la situación, del contexto. Tal vez para una actividad no seamos tan creativos, pero para otras sí, ¿ya? Entonces, todo está en constante movimiento. Y finalmente, el mito 3 es la creatividad tiene que ver con actividades específicas, ¿ya? Y sabemos que no, ¿ya? Si bien se cree que la creatividad está ligada, por ejemplo, a áreas como el arte, el diseño, la publicidad, eso es totalmente falso, porque también podemos trabajar la creatividad en otras áreas, por ejemplo, en las asignaturas de lenguaje, matemáticas. Yo les comentaba en clases que había visto un video de unas estudiantes de Colombia que habían hecho a partir de una canción de Shakira las partes de una molécula. Entonces, en todas las áreas podemos ser creativos. En carpintería, en sociología, en religión, en ciencias, etcétera. A partir de ello hicimos otro ejercicio en donde nos cuestionamos, ¿cierto?,
¿qué otras cosas podríamos hacer con un clip? Y salieron muchas ideas. Una de ellas podía ser que se utilizara como accesorio, también para hacer cartitas, transformarlas en corazón. También podría ser una ayuda para abrir una puerta. Ahí salieron otras ideas más creativas, ¿cierto? Sujetar papeles, ¿cierto? Etcétera. Por otro lado también revisamos que la imaginación y la creatividad son dos conceptos distintos. Si bien están relacionados, ya tenemos que diferenciarlos. Entonces, por un lado, revisamos que la imaginación distingue al ser humano de otra especie. Ya mientras que la creatividad, ¿cierto?, implica poner a trabajar la imaginación para realizar algo nuevo. Es la imaginación aplicada. Entonces, para ser creativo, primero tiene que haber imaginación. ¿Ya? Por eso les dije que están conectados, pero no son términos iguales. Por otro lado, la imaginación es el poder de evocar cosas que no están presentes en los sentidos, ¿ya? Y la creatividad es el proceso de tener ideas originales que tengan valor. La imaginación, a través de ella podemos recorrer el pasado, contemplar el presente, prever el futuro, crear cosas que nunca hemos experimentado, ¿ya? Y también es un acto interior. Es decir, con la imaginación todo permanece en nuestra mente, en nuestros sueños, ¿cierto? Pero cuando llevamos ese sueño a la realidad, a lo concreto, a lo tangible, estamos aplicando la creatividad. ¿Ya? Por ende, la creatividad también está enfocada en la práctica, en el intento de hacer algo. Puede requerir de todas las áreas, ¿cierto?, de nuestra mente y de nuestro ser. Y finalmente hicimos el último ejercicio en la sesión 1, en donde observamos esta imagen, que es una pintura de Miguel Ángel, que se llama Los Ángeles. En esta pintura la idea es que pudiéramos imaginar qué estaban pensando estos ángeles, ¿cierto? Le podíamos poner nombre. Aquí le pusimos un ejemplo que era Pedro y Juan. Y teníamos 3 preguntas: ¿en qué piensan? ¿De qué hablan? ¿A quién miran? Y aquí también salieron respuestas muy creativas, también muy filosóficas, ¿cierto? Donde piensan, no sé, qué será ser una persona, un niño, un humano. Están cansados, tienen hambre, están pensando en su acción del día, a quién van a ayudar, etc. De esta manera ya pasamos a nuestra última sesión, que fue la sesión 2, la cual nuestro objetivo fue producir textos que comuniquen ideas propias por medio de la creatividad. Esta sesión la comenzamos ya revisando brevemente la importancia de pensar en la escritura como una forma de establecer un diálogo con las demás personas. ¿Ya? Entendiendo esto, también tenemos que comprender que la escritura, ¿cierto?, es un acto comunicativo que se debe considerar los 3 elementos, ¿cierto? El autor, el texto y la lectora. Ya en este sentido, los roles de los interlocutores pueden cambiar en la medida que hay un involucramiento e intercambio de información. ¿Ya? Las y los lectores no son pasivos, pues tienen algo que decir y aportar o replicar. Por un lado tenemos el autor, ya que es quien escribe el texto, ¿cierto? Tiene algunas características, ya que nosotros podemos identificar de manera personal, de su identidad, el área social, también se sitúa en determinadas circunstancias, persigue determinados intereses y objetivos y asume determinadas posiciones al escribir. Por otro lado tenemos el texto, ya que como está escrito acá, es un enunciado que contiene y entrega información. Se refiere a ciertas circunstancias contextuales, expresa ciertas posiciones de su autor, provoca ciertas ideas e impresiones en quienes lo leen, y finalmente tenemos el receptor, esta persona que recibe el mensaje. También, al igual que el autor, se puede identificar, ¿cierto? Y también es quien entiende la información que se entrega. Posee ciertas características identitarias, sociales, se sitúa también en distintas circunstancias,
persigue determinados intereses, asume una posición al leer y tiene algo que decir o expresar sobre lo que lee, ¿cierto? Ya sea de una manera negativa o positiva. Ya revisando y recordando lo que es la escritura como diálogo, revisamos lo que es el ARPA, ¿ya? En este sentido, el ARPA es un dispositivo didáctico y metodológico diseñado para que ustedes, como estudiantes, resuelvan diversos problemas discursivos y de comunicación mediante la escritura, ¿ya? Sus siglas se definen así: A, activando; R, resolución de; P, problemas de escritura en el aula. Entonces, en este sentido, el ARPA presenta distintos momentos para poder resolver el problema, ¿ya? En primer lugar, se separan en la entrega del problema, ¿ya? Esta entrega del problema puede ser una situación, ¿cierto? Un texto, de un conflicto, de un enunciado, de una solicitud. Luego ya viene la activación, ¿cierto? Pienso en el problema que me están entregando. Luego viene la consolidación, es decir, escribo, ¿cierto?, mi respuesta frente a este problema. Después viene la plenaria, converso con mis compañeros sobre mi postura, ¿cierto?, mi decisión. En esta plenaria también elijo, ¿cierto?, cuál es el texto mejor abordado. Y finalmente, viene la devolución. Yo entrego mi texto, ¿cierto?, lo revisa la profesora y después viene la entrega, que es lo que nos corresponde en nuestra próxima clase. Entonces, en este sentido, ustedes en clases tuvieron que reunirse en grupos, ¿cierto? Y tuvieron que evaluar el siguiente problema. Dice: con la finalidad de dar a conocer el legado de mujeres chilenas en nuestra sociedad, el Consejo de las Artes y la Cultura ha generado un concurso para colocar esculturas de mujeres representativas de nuestro país. También se ha solicitado que los establecimientos educacionales puedan incentivar a sus estudiantes a que planteen sus propuestas a través de un discurso que defienda su posición. Tú has participado de diversas reuniones en el Consejo de las Artes y la Cultura como estudiantes. Hoy estás a cargo de seleccionar a la mujer más representativa de Chile para que su escultura esté en las dependencias de la Universidad de Santiago de Chile. Debes comunicar tu elección mediante un texto que pueda dar cuenta de los principales motivos para tomar la decisión, considerando la trayectoria, relevancia y características destacadas de la mujer que elegiste. ¿Ya? Entonces aquí ustedes en grupo, ¿cierto?, cada uno elegía, ¿cierto?, a una mujer que creen que era representativa de nuestro país a partir también de ciertos logros, ¿cierto?, de cierta representatividad. Y luego hacían una plenaria y entre todos elegían solo una mujer y eso lo escribían en el texto, el cual fue entregado al profesor o profesora. Ya, en nuestra próxima clase vamos a revisar ese texto. Ya ustedes van a tener una devolución, vamos a ver su puntaje, una nota parcial, y la idea es que puedan corregir su texto, revisarlo, ver qué faltó y volver a escribirlo para tener otra vez, ¿cierto?, una revisión y posiblemente un cambio de este puntaje y de esta nota. ¿Ya? Recuerden que tenemos redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como pase_u_santiago y también nos pueden buscar en internet como payep.usach.cl. Eso, queridos y queridas estudiantes, nos estamos viendo el próximo sábado para la sesión número 3. Abrazos y que estén bien.